Muy bien, entonces, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a tratar un tema. El pastor Juan, en la semana pasada, estuvo hablando de Primera de Corintios 10 y estuvo mencionando una serie de listas de problemas que se mencionan en la carta a los Corintios, pero me gustaría hacer hincapié a uno de ellos, que abunde en la palabra de Dios, para empalmar justamente con el mensaje que nosotros estamos llevando en la noche. En la noche nosotros estamos estudiando el libro de Éxodo y curiosamente, bueno, qué curiosamente, sino Dios diseñó, creo yo, preparó para que empalmáramos justo la historia de Israel en alusión a la iglesia de Corinto. Así que Primera de Corintios capítulo 10 es lo que vamos a leer, por favor, algunos versículos nada más, y de ahí vamos a ir a Éxodo 32. Pero por favor miren conmigo en sus Biblias, Primera de Corintios 10, por favor el versículo 14, hermanos, ¿ya? Vamos a tratar de leer varias veces este versículo, y aunque es corto, podemos memorizarlo. Dice así: por tanto, amados míos, ¿qué dice, hermanos, ahí? Huid de la idolatría. Vuelvan a repetir, por favor, conmigo, dice ahí: por tanto, amados hermanos míos, huid de la idolatría. En esta mañana vamos a hablar de este problema, ¿ya? Y quizás en nuestra mente viene una imagen, quizás en nuestra mente viene, bueno, ¿qué objeto tendré en casa? Pero la idolatría tiene que ver con algo más que tangible en esta mañana. Y me gustaría hablar de este tema porque está bien impregnado en la palabra de Dios. Recorre toda la Biblia este problema, tanto en el pueblo de Israel como en la iglesia. Esta carta fue escrita a una iglesia. Y en la iglesia hubo este problema. Y esta, hermanos, de Corintio era una super iglesia. No era cualquier iglesia. Era una iglesia que tenía buenos expositores de la palabra de Dios. Era una iglesia que había sido un impacto al mundo. Pablo los llama a ellos santificados en Cristo. Era una iglesia que habían tenido, incluso, vas a ver cuando estuvimos el capítulo 12, todos los dones. Eran enriquecidos, tenían un testimonio tremendo y de impacto. Sin embargo, el apóstol toma esta porción del capítulo 10 y el capítulo 11, hablando de la cena del Señor, para prevenir a la iglesia de este mal, llamado la idolatría. Ahora la pregunta es, ¿qué es la idolatría? ¿Qué es un ídolo? En la Biblia hay mención cantidad de tanto el ídolo como la idolatría, ¿ya? Así que vamos a definir primero qué es un ídolo. La misma Biblia lo va a explicar. Miren conmigo el versículo 19 de 1 de Corintios 10, por favor. Observen la ironía que el apóstol usa en cuanto a un ídolo. A ver, vamos a leer. Versículo 19, dice así. Dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica? ¿A quién dice, hermanos, ahí? Antes digo que los gentiles a lo que sacrifican a los demonios, ¿lo qué? O sea, ¿qué es un ídolo supuestamente? Está representado ¿por qué en la Biblia? Por un demonio, eso es lo que dice. Miren qué más dice ahí. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes ¿con quién? Con los demonios. Miren el versículo 19. ¿Qué es el ídolo según el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que Pablo dice que es un ídolo, hermanos, ahí? Dice el texto, es nada, ¿ya? Y yo quiero aclarar eso. Un ídolo es nada. Por favor, hermano, ¿podrías poner un clic nomás para que habilite la... Tengo algunas imágenes acá. Vamos a hablar... Gracias, hermanito. Ahí nomás, ya con esto ya lo... Vamos a ver un poquito la definición de ídolo, ¿ya? Idolatría viene de este vocablo, hermanos. Es dos palabras asociadas. Esta de acá, idolón, y latris. Y curiosamente la palabra es asalariado. Es decir, que un ídolo recibe un salario, algo económico. Yo creo que es familiar esto en nuestro país, ¿cierto? Cuando se ve idolatría en nuestra nación, siempre está involucrado a lo económico. Ustedes se van a dar cuenta. Siempre tiene que ver con algo que lleva lucro a las personas. Por ejemplo, hemos festejado hace dos meses atrás como nación, o mejor dicho, la gente sin Cristo, el mes morado. Pero esto ha generado lucro en realidad. Se venden los hábitos, se hacen misa para los muertos. Ninguna misa es barata, hermanos, se cobra. Los curas cobran por estas actividades. Ahora que va a venir el Papa, todo esto es una actividad, hasta se están vendiendo boletos para entrar a esa actividad.
Es impresionante lo que se lleva en cuanto a los ídolos. Y la Biblia habla de los ídolos acá, y el concepto de idolatría es un término hebreo en el Antiguo Testamento, que es la porción que vamos a estudiar, que denota vanidad, es decir, algo vacío, algo sin sentido. Por eso Pablo usa la palabra idolatría acá y menciona que es nada en este mundo. Ya, yo creo que un buen texto para describir bien a la idolatría tiene que ver con la advertencia para poner en guardia a todo creyente. Un verdadero cristiano no debería apartarse de Dios en pos de algo material, es decir, de una imagen. ¿Por qué? Por una sencilla razón, ¿ya? Porque Dios es espíritu y desea que los que le adoran en espíritu y en verdad, dice la Biblia, es necesario que lo adoren. En la Biblia hay mucha mención de este tema. Y la Biblia nos dice tanto abierta como secretamente. Hay gente que adoraba a Dios abiertamente o públicamente, como lo hacía en privado, en su secreto, por un tema llamado tradición familiar. En la Biblia se habla mucho de la tradición, cómo pasaban tradiciones de padres a hijos en cuanto a lo secreto. Adoraban imágenes, adoraban cosas que habían heredado de sus padres. Por ejemplo, algunos tienen amuletos, en sus carros tienen un rosario, personas tienen imágenes en sus casas, les cuesta desechar porque lo han heredado como una tradición. Pero la Biblia dice acá, huid de esas cosas, quitad esas cosas, porque el ídolo es nada. Ahora hay un pasaje en la Biblia que yo creo, hermanos, que hace muy bien referencia a esto. ¿Cuál es? Ya, es este de acá, de Salmo 115. Si no nos queda claro que el ídolo es nada, ya te vas a dar cuenta que cuando tú rezas, o una persona reza a una imagen, está rezando a una pared o al vacío. Miren lo que dice la palabra de Dios en cuanto a los ídolos. Dice, pero sus ídolos son ¿de qué? De oro y de plata. ¿Ves? Mira qué más dice, producto de manos ¿qué? ¿Ves? Miren qué más dice acá, tienen boca, pero no pueden hablar. Por más que tú le reces a una virgen, a una imagen, no van a hablar, hermanos. Miren qué más dice acá, ojos, pero no pueden ¿qué? ¿Ves? Mira, puede tener ojos. No, ella me guarda, dice, esta imagen me guarda. No te puede ver. ¿Qué más dice el texto? Tienen oídos, pero no pueden ¿qué? Mira, no importa cuánto lloren las personas. No importa cuánto se golpeen, hagan sacrilegios, hagan sus caminatas. No, el ídolo no es nada, no puede oír. Y la iglesia debe entender esto. Los verdaderos cristianos debemos entender que tienen manos y no pueden palpar. Tienen manos y no se van a mover. ¿Entienden esto? Y algo más, sus pies tienen pero no pueden andar. Mira, no importa la imagen que se presente, es nada en este mundo, es la verdad. Y quizás en esta mañana hablo con personas que se pueden ofender por este tema, porque recuerdan a un familiar que les heredó algo de esto, pero la Biblia dice que esto es abominación, hermanos. Y si vivimos con estas cosas, estamos entregando nuestro hogar, nuestra vida a los demonios, dice Corinto. Detrás de cada ídolo hay un demonio. La Biblia nos dice que en estos tiempos hay la famosa doctrina de demonios. Uno de ellos es la idolatría. Siempre Satanás metió de la idolatría desde el principio, ustedes lo pueden ver. Él trató de fabricar y asemejar cosas en Dios. Por eso dice, pueblo de Israel, confíe en el Señor. Por eso dice, Él es tu ayuda y tu escudo, descendientes de Aarón, confíen en el Señor. Por eso la Biblia dice, Él es tu ayuda y tu escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor, no en una imagen. Y ese es el tema. Así que con esto en mente, hermanos, vamos a Éxodo capítulo 32, por favor. Éxodo capítulo 32. Y vamos a ver un poquito la descripción de la idolatría. Éxodo 32. ¿Listo, hermanos? Éxodo capítulo 32. Ahí nos vamos a quedar para seguir el estudio en esta mañana. Yo creo que hay un pasaje que Pablo citó en Corintios y le dice a la iglesia como una advertencia, cuidado de caer en la idolatría. Éxodo 32 es el pasaje que Pablo usó en Corintios. Miren conmigo el versículo 1, por favor. Yo voy a leer un versículo, ustedes el siguiente hasta donde yo les indique. Hasta el versículo 10, por favor, ¿ya? Dice así, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate,
haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Por favor, ustedes el versículo 2, hermanos. Observa el versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Por favor, el versículo 4. Viendo esto Aarón, cuando se dio cuenta de lo que hizo, edificó un altar delante del becerro y pregonó diciendo, hoy dijo, mañana será fiesta para el becerro. ¿Así dice? Miren, observen bien este versículo. Al lado del becerro hizo un altar a Jehová. Miren el versículo 6, por favor. Si puedes, marca la palabra regocijarse, que tiene una connotación muy interesante. Versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ese es el fin de la idolatría, corromper. Versículo 8, por favor. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servicio, son tercos. Versículo 10. Hasta ahí, hermanos, oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana. Por favor, examina nuestro corazón, nuestros íntimos pensamientos, Señor. Si nos has traído, ya no es para vivir más en la vida pasada. Señor, nos has rescatado de cosas que eran vanidad, dice la Escritura. Ya no somos más de este mundo. Si somos hijos tuyos, pasamos a la gloria eterna, Señor. Has puesto tu simiente en nosotros, que es santa. El Espíritu que has hecho morar en nosotros, dice, nos anhela celosamente. Y no quieres compartirnos con una imagen. Señor, en esta mañana, ayúdanos a entender este tema tan vital, que incluso antes de tu venida, el mundo idolatrará cantidad de ídolos, Señor, y dioses, antes de que tú regreses. Permítenos hoy desenmascarar este pecado que Satanás trajo, que hace creer que las personas están bien haciéndolo, pero permite también traer libertad a través de tu palabra. Señor, tú dices que la verdad, solo la verdad nos hará libres. Quita nuestro engaño, Señor. Quita aquello que de repente hemos pensado que está bien, cuando tu palabra declara que es abominación ante tus ojos. Queremos sinceramente ser bendecidos por ti. Y en esta mañana, Señor, ayúdanos a tomar una decisión determinante en nuestra vida con respecto a los ídolos. Te lo pedimos en la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver un poquito la descripción de la idolatría. En primer lugar, la idolatría está relacionado con la confianza. ¿Por qué el pueblo de Israel, que habían salido de Egipto, habían caminado por el desierto, habían visto la obra de Dios, el poder de Dios, ellos habían sido testigos de la mano de Dios, el cuidado, la provisión de Dios? Pero mi pregunta siempre fue con este tema que me intriga, ¿por qué ellos hicieron lo que hicieron? Uno se hace esa pregunta en esta mañana. ¿Por qué si ellos fueron testigos de Dios? Mira, lo que ellos vieron, tú y yo no lo podemos ver, esa es la verdad. Ellos vieron un mar abierto. Ellos vieron, como vimos la semana pasada, descender el maná. Dice la Biblia, pan de nobles, trigo de los cielos Dios les dio a comer. Dios les hizo dar aguas de la roca, la semana pasada aprendimos en la noche. Y brotaron cantidad de aguas, no solo para ellos, sino para sus bestias, sus animales, para todo usaban, hasta para lavar. Habían bebés, probablemente con eso se bañaban. O sea,
Dios fue fiel con ellos. Pero ellos llegan a un monte llamado el Sinaí. Moisés tiene que ir al monte a hablar con Dios. Desciende con las tablas de la ley, los 10 mandamientos, obra de Dios, dedo de Dios. Y cuando ellos descienden del monte, cuando Moisés y Josué descienden, ven todo un espectáculo acá. Pero el pueblo que se impacientó, el pueblo que observó que Moisés no venía, se acercan al otro líder que había quedado a cargo, delegado del pueblo, Aarón, el hermano de Moisés, que hablaba mejor que Moisés, que era mayor que Moisés, que tenía atributos específicos. Dios incluso le advirtió. Pero le dijeron, necesitamos algo en qué confiar. Ahí está el problema. Queremos confiar en algo que podemos ver. Queremos confiar en algo porque estamos sin líder. Y ahí comenzó. Ellos lo relacionaron la idolatría con algo en que confiar. Por ejemplo, miren el versículo 1 y 2 otra vez, por favor. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender. Tardaba. Miren el versículo, hermanos. Se acercaron entonces. ¿A quién se acercaron? Yo siempre me pregunté, si hubiera sido Moisés, ¿se hubieran acercado? Yo creo que no. Ellos sabían un punto débil de Aarón, que Aarón era blandito en sus convicciones. Sí, ellos lo conocían desde Egipto. Yo no sé si se acercarían a Moisés para pedirle que hicieran lo que hizo Aarón. Pero se acercaron a Aarón. ¿Y qué le dijeron? Miren, y le dijeron, levántate, Aarón, haznos dioses. No le pidieron un dios, le pidieron, ¿qué le pidieron, hermanos? Plural, varios dioses. Miren el versículo ahí, que vayan, pero ¿qué cosa? ¿Ves? Que nos dirijan, que nos guíen, que nos pastoreen, que nos guarden, en quien podamos confiar. Y dice ahí, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Vieron esta petición que le hicieron al líder? ¿Observan cuál fue el motivo de esto? Primero, porque el líder no estaba, Moisés. 2, porque la costumbre que ellos trajeron de Egipto. Ahí está. Ese paquete que heredaron de la vieja vida los estaba acompañando. ¿Ves que ellos salieron de Egipto? Pero Egipto, ¿dónde estaba en ellos? En sus corazones. Y solo faltó la oportunidad para revelar, hermanos, qué había en sus corazones. Alguien dijo que cuando alguien tiene que esperar, se va a detectar como un termómetro espiritual en su vida. Va a sacar a luz qué cosa tiene, de qué está hecho, cuáles son las decisiones que va a tomar cuando tiene que esperar. Y es verdad, hermanos, porque por naturaleza somos impacientes. El pueblo sacó a luz que necesitaba confiar en algo. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Y dónde quedó Dios en todo esto? ¿Por qué necesitaban confiar en algo que ellos podían ver? Es intrigante este pasaje. Después de toda la obra de Dios que vieron, y no fue un día, fueron día tras día la mano de Dios, pero no se acercaron para decir, vamos a orar a Dios, vamos a buscar a Dios. Dijeron, haznos dioses. Y claro, Aarón lo va a hacer. Miren el versículo 2. Y Aarón les dijo, bueno, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo, ¿qué dijo, hermanos? Apartó, dice ahí, los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron ¿ante quién? Ante Aarón. Mira lo que Aarón hizo con sus manitos, ¿ah? Versículo 4. Y él los tomó de la mano de ellos, lo dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición, y entonces dijeron a Israel, miren, estos son ¿qué? Que te sacaron de la tierra de ¿qué? Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta ¿para quién? Vamos a espiritualizar la cosa, pues es para Dios. Esto es para Jehová. Yo lo hago, bueno, yo sigo la imagen, pero en realidad yo tengo fe en Dios, hermano. ¿Ve? Es lo que está haciendo Aarón. Está mistificando todo. Miren, hermanos, yo creo que la idolatría no solo se describe con algo en qué confiar, sino está relacionado con el costo. ¿Por qué el costo? Primero porque la Biblia dice que ellos dieron. ¿Qué cosa dieron? ¿Se han dado cuenta de eso? Dieron, ¿dieron dinero? No. ¿Dieron plata?
dieron una joya así, como decimos nosotros, de fantasía. ¿Saben lo que dieron acá? Oro. Siempre me llamó la atención, cuando la gente tiene que idolatrar algo, da. Tú sabes cómo, bueno, mis abuelos vienen de descendencia de sierra, ellos daban, hacían sus fiestas patronales, daban, pero para las cosas de Dios hoy la gente no da. Pero es impresionante cómo ellos daban, y eran judíos, o sea, duros. Pero cuando tenían que hacer un ídolo, ellos dieron con liberalidad. Mira, yo no sé cuántos zarcillos equivalían en kilos becerro, pero ellos hicieron un becerro de oro puro. Y a mí me llama la atención hoy cómo la gente para seguir un ídolo se sacrifica, porque el ídolo no solo habla de dar. Mira el versículo 6 para que veas qué más hicieron. Miren el versículo 6. Al día siguiente, ¿qué hizo el pueblo? A ver, lean conmigo, hermanos. ¿Qué dice ahí? ¿Al día siguiente qué hizo el pueblo? Y yo me pregunto, ¿y para venir a la iglesia? Es impresionante que la gente para un ídolo madruga. Puede pasar toda la noche, no se duermen. Pero para las cosas de Dios, la indiferencia es impresionante hoy, la apatía espiritual, hermano. Yo veo que a veces la gente que sigue de los tiene una pasión por eso. Yo me pregunto si los cristianos tendríamos esa pasión por Dios. Hoy en día la gente pone su atención, están atentos a lo que es nada. Y los cristianos, ese mensaje, ¿qué hora se acaba? Están mirando mal. Es impresionante hoy cómo Satanás ha cambiado los valores en la iglesia. Cómo ha quitado la pasión, por eso los resultados en nuestra vida. Por eso no hay un resultado efectivo, hermanos. Ya no está el corazón sinceramente en la fidelidad a Cristo, como Pablo le dice a los corintios, ¿no? Temo que haya trabajado en vano, incluso les dice. Es impresionante que ellos madrugaron y ofrecieron sacrificios. Mira el versículo 6, la segunda parte. Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Miren, hermanos, yo veo cómo la gente hace sacrificios para lo que es vano. A ver, si yo te diera 10 soles por cada invitado que traes un domingo en la iglesia, te haces un sacrificio, ¿sí o no? Entonces vienes un domingo y dices, acá tengo 50 soles, por amor a las almas, ¿cierto? A ver, si yo te diera 5 soles por cada versículo memorizado, todo el Salmo 119, por amor a la palabra de Dios, todo el día es ella mi meditación, ¿cierto? ¿Han visto cómo cambian las motivaciones por un ídolo? Es impresionante. Ellos ofrecieron sacrificio. Mira, hicieron un esfuerzo más de lo normal. Yo no veo que estaban cansados acá. Ellos estaban en el desierto. No veo su incomodidad para ofrecerse a un ídolo. No veo el ser tacaño para dar dinero o su oro. Y hicieron participar a toda su familia. Yo me pregunto si un cristiano haría participar a toda su familia así para toque son los domingos, las actividades de la iglesia, para salir a compartir. Porque para las cosas de Dios a veces no hacemos tiempo, hermanos. Pero ellos hicieron su tiempo. Ellos dieron más de lo que se les pedía. Y claro, está relacionado con la compensación. ¿Por qué la compensación? Porque ellos querían un ídolo que no se meta en su vida. Un ídolo que ellos puedan manejar. Así es la idolatría. Un ídolo que le dicte a ellos lo que ellos esperaban y no lo que ellos necesitaban realmente. Y el ídolo, claro, la gente hoy va, engaña, el ídolo es hasta un punto en su vida, pero después siguen igual, ¿cierto? Un ídolo que no se meta con mis decisiones, con mi familia, con mis planes. Un ídolo que llega hasta ahí nomás. Pero Jehová no, porque Jehová va mucho más allá, pues. Y por eso ellos hicieron y relacionaron todo esto. Ahora la pregunta es, ¿por qué hicieron lo que hicieron y qué es lo que hicieron? Por favor, miren el versículo otra vez, versículo 4. Observen lo que ellos hicieron, no fue cualquier ídolo. Miren el versículo 4. Y él los tomó de la mano de ellos, lo dio forma con buril e hizo de ello, ¿qué hizo, hermanos? A ver, literalmente, ¿qué es un becerro para nuestra cultura? Es un toro, pues, bien conocido en la sierra. Cada casita tiene su torito ahí como algo de suerte, ¿no? Bien conocido. Así que mi pregunta es,
¿Tú crees que fue casualidad que ellos hicieron un becerro de oro? Este Dios, ¿de dónde lo aprendieron? En la cultura que ellos venían, que eran los egipcios, ya, literalmente este Dios no fue cualquiera. ¿Por qué no hicieron un pájaro? ¿Por qué no hicieron un reptil? ¿Por qué hicieron un becerro? Este es el Dios que ellos hicieron. Este Dios, en la Biblia, la palabra becerro es este de acá, Ap o Epu. No fue casualidad, quiero que entiendan eso. No fue al azar, a ver qué me sale. No fue así. Fue un becerro deliberado. Ellos lo aprendieron de la cultura egipcia. Este Dios, ¿por qué lo hicieron? Porque todas las culturas tenían un Dios como este. Un Dios que les iba a ofrecer una fiesta como hoy, estilo, ¿cómo se llama esta fiesta que ellos le decían? Sí, por eso acá dice que se levantaron, se regocijaron. Más adelante vamos a leer que ellos hasta hicieron fiesta, alababan. Y declararon una fiesta solemne, tipo carnaval hoy en día. Esta palabra carnaval es alusión a este Dios en la cultura caldea. Los caldeos llamaban a este Dios Baal. Por eso ellos ofrecían sacrificios humanos a este Dios y ellos decían carne para Baal. Y ahí sale el término carnaval. Ahí sale el texto. Y claro, y tú dices, pero hoy, ¿cómo es eso de los carnavales? ¿Cómo es eso de que hoy se le ofrece sacrificios humanos? Sí, ahorita vamos a ver algunas cosas que hasta el día de hoy hay sacrificios a este Dios. Y aunque no está tan visible en lo que puedes ver o palpar, su procedencia y su influencia todavía está en el mundo. Este Dios. Este fue el Dios que fue un aguijón en el costado del pueblo de Israel. Cuando ellos entran a la tierra prometida, este era el predominante, Baal, Baal. Cuando tú vas a ver a Israel en los tiempos del profeta Elías, Baal, ellos decían Baal, Baal, hasta se cortaban por Baal. Y hasta clamaban a Baal, tenían sacerdotes de Baal, tenían prostitutas para Baal, sus templos pues. Y le hacían fiesta, le ofrecían todas estas cosas. Y por cierto, hermanos, carnaval, ¿no? En Babilonia la gente lo llamaba así, un dios con cabeza de toro. Se celebra en todas las culturas y hasta el día de hoy en todos los tiempos. Por ejemplo, los caldeos le llamaban Baal, los griegos le llamaban Baco, el dios del vino. Qué curioso que en todo carnaval, ¿tú sabes lo que abunda? El licor. Siempre el licor. Y acá dice que el pueblo se levantó a comer y a beber, literalmente el licor. ¿Y qué más? También los los romanos le llamaban Dionisio, que es lo mismo. Los egipcios le llamaban Apis y ofrecía 3 cosas, porque este dios Baal es el dios de la fertilidad. Este es el dios que ofrecía prosperidad, ofrecía poder o fuerza, claro, para ser fértil la matriz de una mujer o la tierra que ellos cultivaban, pero también ofrecía placer, felicidad aparentemente para ellos. Y ellos dependían de este dios porque ellos querían prosperidad, ellos querían poder, ellos querían placer. Y es lo que yo veo que hoy abunda en los carnavales. Y curiosamente Pablo, hermanos, toma este pasaje, lo lleva al Nuevo Testamento y le advierte algo a Timoteo de estas 3 cosas: prosperidad, poder y placer. Justamente Pablo le dice esto en 2 de Timoteo, que en los postreros tiempos habrá amadores de sí mismos, egolatría, el yo, el poder. Gente con ambición de poder. La exaltación del yo. ¿Has visto la cantidad de libros que exaltan el ego del hombre hoy en día? Por ejemplo, libros de autoestima. Siéntete bien, quiérete un poquito. ¿Entiendes eso? Son libros que exaltan el yo. Yo confío en mi corazón. ¿Han escuchado esas frases? Mi corazón en estos momentos es el mejor consejero. ¡Qué engaño! Porque la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, hermanos. Dice: el que confía en su propio corazón es necio. Hemos visto lo que los chicos hablaron un versículo: fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Pero hoy en día este Dios también ofrece poder. Claro, no lo ven como un toro, pero ofrece todavía. También Pablo le dijo a Timoteo: habrá hombres amadores de dinero, ávaros, prosperidad. Es interesante cómo la gente hace tiempo para el dinero, hasta hacen tiempo extra. Yo no sé si harían tiempo extra para orar, por ejemplo. Pero la gente muere por dinero. Tú ves los crímenes en nuestra sociedad, todos por dinero. Y claro, alguien dijo que el dinero tiene un poder tremendo en la vida.
Y es verdad, mira, alguien dijo que hasta tiene los atributos de Dios, es omnipresente, está en todos lados, es omnisciente, mira, conoce, hasta maneja el estado de ánimo de las personas, y es omnipotente. Con el dinero se puede hacer todo, dice. Compite con Dios, parece ser. Y por eso Pablo advierte, pero también dice, amadores de los deleites más que de Dios, placer pues. El placer. La gente está buscando placer hoy en día, detrás de todo esto. Yo sé que nuestra selección clasificó, estamos contentos, pero tú viste las noticias al día siguiente, ¿qué pasó, no? Yo sé que es un partido de fútbol, pero yo no sé qué tiene que ver sexo, relaciones, violencia, borracheras por aquí, por allá, relacionado al deporte, no sé qué tiene que ver. No es coherente, pero la gente dice esto es festejar. Y el pueblo se levantó a regocijarse. En Corintios dice se levantaron a jugar literalmente. Parece ser que este Dios todavía tiene influencia, hermanos. Y este Dios todavía maneja. Y en realidad hoy en día hay muchos dioses. Por ejemplo, el dinero, como te dije. La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero, hermanos, está comprobado, hasta maneja el estado de ánimo de una persona. Personas hasta se suicidan cuando no hay dinero. Cristianos entran en una ansiedad tremenda porque no hay dinero, dicen. Y después son infieles a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios no me da dinero. Entonces Dios no es fiel. ¡Qué gran engaño esto! Tú puedes verlo hasta en el rostro de una persona. ¿Qué pasó? Gente que parece ser que el Padre de los cielos es irresponsable hoy en día. Y cristianos son prevenidos en la Biblia, nosotros como hijos de Dios, de no amar el dinero por sobre las cosas de Dios. Pablo dijo, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Dios, la obra de Dios es bien diferente al sistema mundano. El hombre dice, dinero da felicidad. Dios dice que Él puede satisfacer el alma de un hombre. Si nuestra felicidad depende de lo material, hermanos, el día que no lo tengas, vas a ser una persona bien miserable. El gozo del cristiano depende de la presencia de Cristo. Él cambia la vida, no el dinero. El dinero es algo que es usado por Dios, sí. Pero a veces llega a ser un Dios en la vida. Gente deja de venir a la iglesia por dinero. Gente empieza a cambiar su fe por dinero. Cristianos han perdido su integridad por más dinero en los trabajos. Por aceptar una coima, por aceptar algo que no debían aceptar. Cambiaron al Dios de los cielos por dinero. Miren qué poder tiene tremendo este Dios. Otro ejemplo en este día. El yo, la egolatría, domina la sociedad y la sociedad se encarga de exaltar esto. Tú eres importante. A veces uno ve en la iglesia, hermano, gente que no se siente bien cuando no tienen la popularidad de otros. Y son afectados y hasta tienen complejos, se acomplejan, se minimizan. Yo no sirvo para nada, en esta iglesia no hay amor, no me consideran. ¿Qué problema es cuando el yo gobierna la vida? Y esto, aunque no lo crea, hermano, se ha metido hasta en la educación, Porque ¿cómo nos enseñaron a conjugar los verbos? Yo, tú y él. ¿Quién está primero? Yo. Hasta esto se ha metido en la educación. Y en realidad, esto compite con Dios hoy en día. También, ¿qué hablar de lo que ellos hicieron? Por favor, lean capítulo 32 de Éxodo. Observen cómo terminó el pueblo. Versículo 6 al final. Miren lo que dice ahí. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó ¿a qué, hermanos? Ahora mira el 7. Yo quiero que veas de jugar al siguiente versículo. Mira el cambio drástico. Versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se han... Y ahí usó una palabra. ¿Qué es la palabra, hermanos? Comenzó como un juego. Y yo creo que hay un Dios al día de hoy que la gente idolatra, que comienza como un juego y termina en corrupción. Yo creo que algunos ya saben cuál es. Es el mal uso del sexo, el placer sexual. Y esto se ve en los programas de televisión de nosotros. Esto se ve en los periódicos. Políticos
flagrantemente hacen alusión de su inmoralidad. Y piensa que el hombre que tiene más mujeres es más macho. Mira, tú has visto los perritos, ¿cierto? Eso pueden hacer los perros. El hombre más macho es el que tiene más mujeres. Y hoy en día este Dios, la gente lo ha deificado. Lo que Dios hizo del sexo como algo hermoso para complacencia del hombre y la mujer dentro del marco matrimonial, que ha hecho Satanás, lo ha distorsionado, lo ha corrompido. Y comienza como un juego el sexo hoy en día. Por ejemplo, está relacionado con el placer. Esto de acá, el mal uso del sexo, esta palabra jugar o regocijarse, justamente en Corintios tiene una connotación sexual. Literalmente lo que ellos hacían cuando dice regocijarse, ¿sabe lo que hacían? Estaban fornicando literalmente, teniendo relaciones sexuales. ¿Cómo termina una fiesta hoy en día un ídolo? En inmoralidad, en infidelidad, embarazos no deseados, infidelidad con la comadre, se metió con tal... porque comenzó con la borrachera, todo un juego, y terminó en infidelidad, un mal uso del sexo hoy en día. Y uno se pregunta, ¿todavía este Dios está vigente? Parece que sí. Miren algo más, describe el gran problema del uso del sexo hoy en día. La gente lo toma como un juego, comienza como un juego y termina en desenfreno. Hay un proverbio que dice, como ciudad derribada y sin muros, es el hombre cuyo espíritu no tiene freno, sin freno literalmente. Un hombre desenfrenado, un hombre ya que se ha dejado llevar por la promiscuidad, el mal uso del sexo hoy en día. Y uno se pregunta, ¿pero esto es real? Si no crees que es real, observa algunas cosas de estas. ¿Tú sabes cómo cazan una vez creo que contesto, los esquimales, los lobos polares? Es muy interesante, ellos agarran un cuchillo de doble filo, lo afilan bien por ambos lados, bien afilado, después agarran un pez y con la sangre del pez lo embarran y lo hacen como un chupetín, una paleta, ¿no? Después dejan que se enfríe por el hielo y otra vez le embarran más sangre, y sangre, y luego lo plantan como una estaca en la nieve. Y dejan que el lobo, que puede oler la sangre aún congelada, se acerque. Y empiece a lamer. Y llega un momento donde está tan desenfrenado el lobo que lo que hace literalmente es llegar a la hoja afilada y se va desangrando, se va cortando su lengua, porque él piensa que es la sangre el pez, pero comenzó como un deleite pues, y literalmente termina muerto. Lo único que el esquimal es esperar, nada más, porque ahí están todos los vasos sanguíneos, pues, ¿no? Espera que el animal muera desangrado y él piensa que es un placer, es algo que a él le divierte, es algo que, le gusta, pues. Así es el mal uso del sexo hoy. Satanás lo hace ver como un juego y la persona termina desangrada espiritualmente. La Biblia, hermanos, da dos advertencias de huir. Cuando la Biblia habla de pecados, por ejemplo, dice resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero hay dos pecados en la Biblia que te manda a huir, ni siquiera resistir. Uno es la fornicación y el otro es la idolatría. Corintios dice huid de la idolatría. Corintios también dice huid de la fornicación. Son dos pecados, por alguna razón Dios dice huyan, corran de ahí. No sea que el mal les alcance. Dale la expresión de salir corriendo apresuradamente sin mirar hacia atrás. Y uno dice, ¿está vigente este ídolo hoy en día? Uno dice, pero es un juego, parece ser. Detrás de todo esto hay todo un plan satánico, hermanos. Y Pablo le dice a la iglesia, cuidado con la idolatría, cuidado con esta imagen. Y si todavía no me crees, vamos a hablar de algunos mal usos del sexo hoy. Por ejemplo, adolescentes entre 12 y 17 años son los más grandes consumidores de pornografía hoy en día. Hermanos, sé que estoy hablando con padres que tienen hijos adolescentes. Quiero recalcar algo. Quiero hacer hincapié y poner una estaca en esta mañana en algo. Por favor, no eres un mal padre si le enseñas a cuidar el uso del celular. No eres el mejor padre porque le des el último modelo a tus hijos, hermano. Entiende eso. Parece ser que el niño depende su felicidad de esto. Mira, si no hay un control de esto, si no hay un buen control, la gente va a terminar corrompida por el mal uso del sexo. La pornografía infantil abunda hoy en día. Es una industria, para que lo sepas.
¿Quién debió velar por la nación mientras Moisés se iba? Aarón era el líder. ¿Quién debe velar por los hogares? ¿Saben quiénes, hermanos? El hombre, la mujer deben velar por sus hijos de este mal que hoy no va a pasar nada. Esa expresión la hemos escuchado cantidad de veces. Y después se termina en lamento por el mal uso del sexo. Y claro, despierta el interés sexual. Y después anda a frenar eso si puedes. Cuando alguien se vuelve adicto a la pornografía, ensucia la mente. La persona ya no puede ni orar. La persona después no se siente limpio para servir a Dios. Es acusado. Algunos hasta terminan suicidándose por este mal. Hermano, yo conocí a Cristo a los 22 años, viví un mundo perverso yo hasta los 22 años, pero Cristo puede limpiarte, lo hizo con mi vida. Y puede darte victoria sobre esta cochinada, hermano, discúlpenme la expresión. ¿Cuántos hogares se han dividido por este problema? Hombres que le son infieles a sus esposas en las páginas de internet. Si no ves esto como algo grave, entonces prepárate para tener una familia destruida. Todo comienza por la tolerancia, porque es un juego nomás. Hermano, hasta hay juegos sexuales en el internet. Hasta hay juegos eróticos. Pablo incluso dice que fornicación o inmundicia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Pero ¿ves cómo todo esto hoy en día abunda? Y el pueblo terminó así. Y yo me pregunto, si era toda una nación, ¿por qué no paró alguien y dijo, la estamos haciendo mal? Porque lo vieron como algo normal. Y yo creo que la estrategia de Satanás hoy es aumentar tanto en nuestra sociedad el pecado, la violencia, que hacen ver que nuestros pecados en secreto son menores, ¿cierto? Que no cuestan mucho, que no son tan graves como otros. Todo pecado ofende a Dios, hermano. Y la pornografía es un mal que hoy está. Tenemos que cuidar esto. Los que tienen internet en casa, cuídense, muchachos. Dale la clave a tu papá, a tu mamá, si quieres ser guardado de este mal. Y si hay hombres que tienen este problema, hermanos, acércate a alguien y pide oración para que tu hogar todavía, mientras Dios en su gracia pueda, lo salve. Pero no le des tregua a este mal. Mira que más habla de la pornografía, o por lo menos hay tantas cosas que se podía hablar. 86% de los violadores en los Estados Unidos han aceptado haberse involucrado en pornografía. ¿Sabes cómo comenzaron a ser violadores? Viendo páginas pornográficas. Así comenzaron. Nadie llega a decir voy a ser un violador. Comienza con el mal uso del sexo, con abrir la puerta a algo pequeño. Una imagen, después ya no me conformo, una película, y después ahora tengo que ejecutar, matar y violar. ¿Ves? Tengo que hacerlo real todo lo que he almacenado en la mente. ¿Qué problema es? Otro, 1500 navegantes por día entran en internet en páginas de pornografía. No, mis hijos son buenos chicos. Hermano, no te confíes. No es desconfiar de tus hijos. No confíes en Satanás. ¿Entiende eso? Él no es un rival que se pueda confiar. Él no es confiable para nada. No se puede confiar en él. Su misión en esta tierra es matar, hurtar, destruir. Y la iglesia no puede tener compañerismo con estas cosas, hermanos. ¿Ves que la idolatría todavía está en pie? ¿Ves que no es solo una imagen, sino mira todo lo que le damos tiempo hoy en día? Mira algo más, ya el sexo es la principal conversación en el chat. Mensajes por WhatsApp eróticos hoy en día. Tenemos que poner un freno y parar por estas cosas. Yo como padre tengo miedo porque ¿saben qué, hermanos? Yo viví influenciado sin los medios de comunicación tan agresivos como hoy. Imagínate mi hijo cuando crezca. Imagínate, las redes sociales son el pan diario hoy en día. Los mocosos saben manejar mejor que uno el celular. De verdad. Y para que el niño llore, ¿qué hace el papá? Hijito, el mejor regalo de Navidad, ¿no? Yo a veces veo, le compran un buen celular, yo veo, y sus Biblias rotas, pero una Biblia de estudio, ¿no sería un mejor regalo? Un buen estuche para que se proteja, una anticaída, dice. ¿Y para la Biblia? Es que es verdad, hermano, yo te lo digo así. Yo soy bien sincero, porque se ve hoy en día este mal. ¿Y tú crees que yo estoy exagerando? No, porque hoy es una realidad. Se ve hoy en día. Miren algo más. Si hablar, yo te dije que a este Dios se le ofrecían sacrificios humanos. Después de cada carnaval, y hay embarazos no deseados, terminan en abortos, pues. Hasta el día de hoy se le sacrifican
seres humanos a este Dios. Por ejemplo, en el aborto, en el país se realizan 410.000 abortos al año. En Lima, la Fiscalía realiza solo una denuncia por 10.093 abortos clandestinos ocurridos. Mira, la hora ya nos está ganando, hermanos, tengo que avanzar. Ya, el Perú es uno de los países latinoamericanos donde se practica el mayor número de abortos. Y todavía pensamos que este Dios, no va a pasar nada. Huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Mira, por el tiempo podría hablar de la anorexia, la bulimia, cómo ejerce una presión hoy en día en los adolescentes sobre todo. Ya, es una enfermedad, lo llaman los médicos, es pecado. Satanás trabaja en la mente de la persona y la termina consumiendo al final y quitándole la vida. ¿Todo por qué? Por el mal uso del sexo. Para terminar, la determinación. ¿Qué hizo Moisés cuando vio todo esto? ¿Qué Dios enseña en su palabra que yo debo hacer como padre, como hijo, como muchacho, como hermana? Todos los que estamos acá, ¿qué hay que hacer? Por favor, concluyamos observando Éxodo 32. Miren conmigo el versículo, un ratito, 4 y 5 otra vez. ¿Quién los tomó, hermanos, de las manos de ellos? A ver, ¿qué dice el 4? Y él los tomó de las manos de ellos y le dio, ¿qué dice ahí? Forma con morir. Miren el versículo, por favor, 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, pregonó a Aarón diciendo, mañana será fiesta a Jehová. Salten, por favor, conmigo al versículo 24. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, me lo dieron, lo eché en el fuego, ¿y qué dice que salió? Yo solo lo tiré y salió solito, dice Aarón. A ver, ¿cuáles son los pasos para justificar el pecado? ¿Saben cuáles son, no? Frente al pecado nosotros tenemos algunas reacciones. Primero lo justificamos. Ahí está, pero no fue el pueblo fue Moisés. No, la segunda cosa que hacemos es lo espiritualizamos, el altar. Es para Jehová. Dios lo hizo. Dios me está enseñando. Mira qué bueno que es Dios. O lo otro, lo que está haciendo es tolerando. ¿Saben cómo sabemos eso? Miren conmigo el capítulo 32, el versículo 9, por favor. El versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Ahora, miren conmigo el versículo 15, por favor. Y volvió Moisés. Descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados. De uno y al otro lado estaban escritas. Miren el versículo 17. Y oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba. Y dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Parece que hay guerra, dice. Miren el 18. Y él respondió, no es la voz de alaridos de fuerte ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar yo oigo. ¿Qué estaban haciendo, hermanos? Estaban alabando. Estaban haciendo una fiesta, ahí está, la fiesta patronal, ¿no? Danzando, el anda, ¿no? Y todo eso, ¿no? Ahí está, pues. Ahí está la fiesta, los instrumentos. Miren conmigo el versículo 20, por favor. Y tomó el becerro que habían hecho. ¿Qué hizo Moisés? Lo quemó en el fuego. ¿Qué más hizo Moisés? Lo molió hasta reducirlo en polvo, que esparció sobre las aguas, lo dio a beber a los hijos de Israel, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre este tan grande pecado? ¿Quién fue responsable? Aarón. ¿Quién pidió? El pueblo. ¿Quién debió decir no? El líder. Por favor, líderes de esta iglesia, cuando el pueblo quiera pecar, es el líder que debe decir no. Todo aquel que ministra la vida de un joven, de un niño, mi persona, los ancianos, necesitamos no complacer a las personas. No podemos quedar bien con el pueblo que quiere hacer lo malo. Es saber decir no. Cuando algo está mal, está mal. Moisés le dijo a Aarón, tú lo permitiste. Tú comenzaste. Y padres, ¿qué debes hacer cuando tu hijo te diga, vamos a hacerlo? No, tú debes parar. Pero yo tuve un mal pasado, eso no te resta autoridad. Camina con Dios. Y tienes la autoridad para prevenir a tus hijos de hacer lo malo.
Tenemos que cuidar a nuestra generación, porque Satanás anda como león rugiente. Él busca a quien devorar y va a ir por la zona franja o la franja más débil, hermanos. ¿Qué hizo Moisés? 3 llamados que él hizo. ¿Qué hacer? Primero llamó al compromiso. Miren el versículo 26, por favor. Dice así: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, a ver, lean todos esta pregunta. ¿Quién está por Jehová? A ver, vuelvan a leer la pregunta. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de ¿quién? Y yo creo que ese es el llamado en esta mañana. ¿Quién está por Jehová en esta mañana? ¿Hay alguien que esté por Dios? El que quiera corromperse, que lo haga. Pero ¿quién está por Jehová? Esa es la pregunta. No fue una obligación. No fue te obligo porque tienes que caminar conmigo para Dios. No. Y fue una invitación. Moisés prácticamente les predicó y le dijo, ¿quién quiere parar por Dios? Y dejar esas cosas. Y entonces los hijos de Leví se pararon y caminaron en pos de Jehová. Y yo creo que ese es el llamado para nosotros. ¿Quién está por Jehová en esta mañana? ¿Quién no está en esta iglesia? Por eso el segundo es cortar. Miren el versículo 27, por favor. Y él les dijo, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada en su muslo, pasad y volved a la puerta del campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. ¿Quién está por Jehová? Yo estoy por Dios. Bueno, hay que cortar el pecado, no queda otra. Ahí está el segundo llamado. El que está por Dios debe quitar. Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, haced morir lo terrenal, y dentro de esa lista está la idolatría. Ni enemistades, ni avaricia, ni hechicería, que es idolatría, dice Corintios. La Biblia nos dice en 1 de Juan, al final de la carta, hijitos, guardaos de los ídolos. Cuando el anticristo venga, ¿sabes lo que va a hacer? Va a hacer una imagen, le va a dar vida, y el mundo va a adorar en pos de la imagen. La idolatría. Cuando Gedeón iba a servir a Dios, Dios le dijo, antes de que me sirva Gedeón, ve a la casa, ves el altar de Baal a tu padre, que tiene tu padre en la casa ahí, derríbalo, destruye esa imagen, tienes que cortar. Josué frente al río, cuando iban a cruzar el río, le dijo, escojan hoy, ¿a quién van a servir? Si a los dioses que sirvieron vuestros padres del otro lado del río, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Ustedes tienen que escoger. Y hermanos, servir a Dios con lealtad es una determinación personal. Yo no te puedo obligar. Tú tienes que cortar. Si hay pornografía en casa, si hay películas indebidas, elimínalas. La santidad de Dios lo vale. Si hay un problema con el mal uso del celular, córtalo. ¿Cuál es el problema? No se va a morir tu hijo. Si hay un pecado inmoral, una mala relación, muchachos, córtenla. Es tiempo de tomar determinaciones para Dios. ¿Quién está por Jehová? Es necesario cortar. Y por último, Moisés confesó. Y Moisés lo va a hacer en el versículo 11 en adelante. Va a pedirle a Dios, Dios, perdona la maldad de este pecado, de este pueblo. Y Dios dijo, yo les he perdonado. Pero igual más adelante cayeron y murieron. Habían consecuencias. Yo le contaba justo ayer en el discipulado a un muchacho. Hubo un hombre que impactó mucho el Perú, Lima sobre todo, y todo el litoral. Era el director de una misión. Un hombre evangelista. Siempre escuché de él porque hoy en día tú ves personas frutos de que Dios usó a este hombre para hacer un ministerio grande, muy conocido, pero destruyó su hogar. Cuando yo fui al seminario, me acuerdo, el pastor me dijo, busca a esta persona y dale un abrazo de mi parte. Así que llegué, empecé a buscar quién será, ¿no? Y cuando llegué, lo observé y le dije, ¿es usted tal persona, hermano? Me miró con mirada bien profunda y me dijo, yo soy lo que queda. Así me dijo. Yo soy lo que queda. Porque toleró pequeñas cosas. Yo creo que nadie desea eso en su familia. Creo que hemos visto a niños que nuestra niñez se levante por Jehová, ¿cierto, iglesia? Pero necesitamos ser drásticos con el pecado. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano, dice Jesús, córtala. Si tu pie, mejores. Hay que ser drástico con el pecado. Quizás pienses en esta mañana que he sido exagerado.
Mira a la vida de Jesús, Él fue drástico con el pecado. Si no miramos así, pronto nuestra iglesia se corromperá, hermano. Ese es el propósito de Satanás. Pero el propósito de Cristo, tan cierto como que hoy nos visitan personas, es que tú conozcas a Jesucristo como tu Salvador. Que vengas al conocimiento y a los pies del Salvador para hallar en Él el perdón y la vida eterna. Cristo vino a este mundo y ¿saben cómo cortó el pecado, amigos? Cuando se entregó en la cruz, murió por nuestros pecados. Y ahí expuso por amor su vida hacia nosotros. Y la Biblia nos dice que al tercer día se levantó con poder para quitar el pecado del medio. Porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios en Cristo cuando vino a este mundo. Hay gracia abundante para limpiar nuestros pecados en esta mañana. Y si en esta mañana le entregas por la fe tu vida a Jesucristo, entonces Él te otorga gratis el perdón y la vida eterna. ¿Te gustaría tomar esta gran determinación? Va a cambiar tu vida aquí en la tierra y en la eternidad. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos, por favor.